Bueno, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bueno, un poco continuando con las clases estas que estamos dando por la pandemia, la contingencia COVID-19 y tratando de mantenernos por lo menos con la mayor formación teórica posible y en algunos casos también acompañado por la práctica. Bueno, la clase de hoy es estrictamente práctica. Es una clase sobre cerclaje cervical uterino y aproveché tocar este tema justamente porque esta semana, estamos en julio del 2020, tuvimos un cerclaje uterino. Así que bueno, el título es Cerclaje cervical uterino, tratamiento de la incompetencia ísmico-cervical. Es una clase para la residencia de tocoginecología del Hospital Narciso López de Lanús, julio 2020. Cerclaje uterino. El cerclaje uterino tiene su indicación en la prevención y tratamiento de la incompetencia cervical, también llamada ísmico-cervical. La incompetencia o insuficiencia cervical representa un 10% de las causas de parto pretérmino espontáneo y está asociada a una morbimortalidad neonatal significativa. La incompetencia cervical no presenta unos criterios diagnósticos claros. Se sospecha clínicamente por el hallazgo de una dilatación cervical en ausencia de dinámica uterina. Fuera de la gestación podemos hacer el diagnóstico o sospechar el diagnóstico, aparte de los antecedentes, por el pasaje fácil de una bujía número 8 en toda la longitud del cuello, o sea, no sirve para el diagnóstico que ingrese fácilmente a lo que sería el orificio cervical externo, sino que tiene que pasar fácilmente el orificio cervical interno. Algunas pacientes explican clínica de presión pélvica o aumento de la leucorrea o sangrado escaso, pero en muchos casos es totalmente asintomático. ¿Cuáles son los factores asociados? Quiero aclararles que esta clase está preparada y los slides fueron preparados basándome en las pautas del Barcelona Clinic, que a su vez tiene sustento en SEGO, en el Colegio Americano, en el EICOS, en el Instituto de Salud de Reino Unido y en el Real College. ¿Cuáles son los factores asociados? El antecedente de incompetencia cervical en gestación previa, infección intraamniótica subclínica, hasta un 50% de las pacientes con clínica compatible con incompetencia cervical enmascaran un cuadro de infección intraamniótica sin otros signos clínicos de infección como podríamos encontrar leucocitosis o fiebre. O sea, una infección intraamniótica silente enmascarada y que se manifiesta a través de justamente un cuadro de incompetencia. Defectos del tejido conectivo cervical debido a una cirugía cervical, conización, traquelectomía, que, bueno, que para los que no conocen es la extirpación completa del cuello uterino, a diferencia de la conización. En la conización, como el nombre lo dice, extirpamos un cono que es una pirámide en definitiva cónica con base hacia el orificio cervical externo y vértice en el orificio cervical interno. Mientras que en la traquelectomía sacamos la totalidad del cuello uterino. Es una técnica muy vigente en la actualidad por el hecho de que se fue adelantando la edad de aparición del cáncer cervicouterino y porque se fue posponiendo el inicio de la maternidad, muchas pacientes que, por ejemplo, se enferman de un cáncer de cuello uterino entre los 30, 35, 38 años y aún no son madres, en común acuerdo con el servicio de oncología, se le puede realizar una traquelectomía en lugar de una histerectomía, como hacemos habitualmente en cáncer de cuello uterino, como para poder preservar el útero, por ende preservar la fertilidad con bebé intraútero. Estas pacientes siempre van a tener que llevar algo asociado como es justamente un cerclaje. Bueno, dentro de las cirugías previas, dilataciones cervicales repetidas, lesiones o desgarros cervicales o defectos congénitos del tejido conectivo. ¿Qué tipos de cerclaje existen? Primero y principal,
fue difícil en la bibliografía ponerse de acuerdo respecto a lo que es el cerclaje, en qué momento practicarlo, cuál es la mejor técnica, cuáles son las indicaciones precisas, cuáles son indicaciones relativas y demás. Bueno, desde hace un tiempo se fue trabajando mucho con diferentes guías clínicas y tal es así que en las últimas actualizaciones que fueron la guía clínica de ACOSH de 2014, de NICE 2015, que es el Instituto de Salud de Reino Unido, del Real College de 2011, se reunieron y recomiendan una terminología que nos va a servir mucho como para entender qué cerclaje estamos indicando y por qué lo estamos indicando. Todo esto está basado, como les dije antes, en la guía práctica del Barcelona Clinic de 2019, que a su vez se basó en estas otras guías que les nombro. Entonces tenemos el indicado por historia obstétrica, o sea, por antecedentes de la paciente, también llamado cerclaje primario o profiláctico. O sea, ¿qué significa? Que la paciente en este momento no está con sintomatología y que en este momento no tiene signología, por ejemplo, un acortamiento del cuello en ecografía. Entonces es el indicado por historia obstétrica, también llamado primario o profiláctico. Indicado por ecografía es el también llamado secundario o terapéutico. Y por último, el indicado por exploración física, que es el terciario o de emergencia. Cuando tenemos que indicar un cerclaje de emergencia, es el denominado terciario. ¿Y por qué surge? Justamente por exploración física. Entonces, resumiendo, tenemos tres tipos de cerclaje: indicado por historia obstétrica, primario profiláctico; indicado por ecografía, secundario terapéutico; indicado por exploración física, terciario o de emergencia. Coloreamos este porque ahora arrancamos con el indicado por historia obstétrica, primario o profiláctico. Es el que se realiza en forma electiva antes de evidenciar modificaciones cervicales en gestantes con antecedentes de incompetencia cervical. Se realiza entre las 13 y 16 semanas de gestación, tras el cribado de aneuploidías, o sea, ya le hicimos la ecografía de la semana 11-14, y a partir de la semana 12 se puede realizar una vez pasado el periodo de máximo riesgo de aborto espontáneo. ¿Y a quién se lo indicamos? Justamente a gestantes con historia de 2 o más pérdidas fetales en el segundo o inicios del tercer trimestre, sugestivos de incompetencia cervical. En muchas de estas pacientes podemos llegar a encontrar lo que llamamos la cronología descendente. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, perdieron un feto a la semana 18, en el próximo embarazo pierden otro a las 16 y en el otro a las 14. O, por nombrar otros números, 25, 20 y 15. Bueno, no siempre vamos a encontrar con esa prolijidad los números, pero sí con que tenga por lo menos 2 o más pérdidas fetales del segundo trimestre o inicios del tercero, son sugestivos de incompetencia cervical. En una época, cuando no teníamos mucho diagnóstico ecográfico, ni histeroscópico, ni mucho menos histerosalpingografía virtual, la cronología inversa a esto la teníamos con la hipoplasia uterina. Era bastante común hacer o tener un diagnóstico de hipoplasia uterina. Muchas veces, ya les digo, no se llegaba a un diagnóstico preciso porque no contábamos con todo el arsenal diagnóstico que tenemos ahora, pero la cronología inversa nos hacía hacer sospechar que una paciente con un útero hipoplásico, que digamos puede haber venido previamente de una esterilidad primaria, bueno, cuando logra el primer embarazo, por ejemplo, a la semana 10 se le detiene o lo expulsa. Cuando logra el segundo embarazo, a la semana 14 lo expulsa, y cuando logra el tercer embarazo, a la semana 18 o 20 lo expulsa. Ahí fíjense que la cronología es ascendente. Bueno, cuando es cronología ascendente, nos hace sospechar hipoplasia uterina. Cuando es cronología descendente, nos hace sospechar incompetencia cervical. Aunque insisto que no siempre vamos a encontrar la prolijidad de los números de las fechas, de las semanas en las cuales van perdiendo los embarazos. Historia de una pérdida fetal en el segundo o inicio del tercer trimestre luego de una conización cervical.
luego de una conización cervical, y este es un tema de controversia porque uno podría a toda paciente con conización cervical, dada el alta del motivo por el cual se le indicó la conización, y cuando la paciente desea la búsqueda del embarazo, ya planificarle en las mismas semanas que indicamos el cerclaje, semana 13 a 16, un cerclaje. La otra posibilidad es, como figura acá este enunciado, que es luego de la pérdida de un embarazo en segundo trimestre o inicio del tercero con el antecedente de una conización. O sea, lo que yo les decía es sin esperar la pérdida del embarazo, y en otros casos es conizada más pérdida del embarazo. Y por último, gestante a la que se le realizó un cerclaje indicado por ecografía, que sería el que vamos a hablar después, terapéutico secundario, en una gestación anterior, y que a pesar de ello presentó un nuevo parto pretérmino. Van a ver que esto está medio relacionado con la indicación del cerclaje que tuvimos en esta semana. Continuando con cerclaje primario profiláctico, no existe evidencia científica que demuestre que el cerclaje profiláctico sea útil en población de bajo riesgo, o sea, pasado en limpio, no puedo hacer un cerclaje por las dudas, gestaciones múltiples, si bien sabemos que en la gestación múltiple es más frecuente la prematuridad, no voy a lograr que lleguen a término por haberle hecho un cerclaje, porque en realidad no es una paciente que tenga una incompetencia ísmico-cervical, simplemente es que, bueno, se le ocupó el departamento con 2 visitantes, nada más que eso. Y cervix corto, menor a 15 milímetros, sin historia de parto pretérmino anterior, o sea, si anatómicamente yo tengo un cervix corto, pero no tengo la historia previa, yo no puedo a toda paciente que tenga solamente un cervix cortito tener que hacerle un cerclaje. Distinto es en las que ya tengo la sospecha y encima me encuentro con una medición que ahora le voy a decir cuánto es, menor a la esperada. En gestantes con historia de pérdida fetal, aunque sea sugestiva de incompetencia cervical, incluso si se realizó un cerclaje indicado por exploración física, o sea, terciario de emergencia, la única excepción es si la pérdida se produjo en una paciente con antecedente de conización cervical, porque acá tenemos justamente lo que veníamos charlando, que aparte de habérsele indicado el cerclaje por la exploración física, que se le efectuó en la anterior, la paciente encima tiene una conización. Pero bueno, de todos estos que se podrían practicar igual los cerclajes, no hay una evidencia científica que demuestre que realmente sea útil. Son los casos en que uno dice, le hice el cerclaje y llegó a término, pero no tengo la certeza que llegó a término porque le hice el cerclaje. Hay una modalidad dentro de lo que es el cerclaje primario, que es el cerclaje por vía abdominal. Después vamos a hablar de las técnicas de cerclaje convencional o por vía vaginal. El cerclaje abdominal está indicado por la historia obstétrica, puede ser realizado también por la vía abdominal mediante laparoscopía o laparotomía. O sea, siempre lo vamos a indicar en los cerclajes de primarios, o sea, por antecedentes obstétricos, y que puede ser por laparoscopía o laparotomía. Este abordaje, en lugar de la vía vaginal, permite su inserción más alta en la unión cérvico-ísmica. Su colocación se realiza mediante laparoscopía o laparotomía y suele hacerse de forma pregestacional, o sea, son pacientes que, por ejemplo, que tenemos el antecedente de repente de múltiples pérdidas gestacionales, o en pacientes donde tiene una traquelectomía, entonces en forma pregestacional se le realiza el cerclaje abdominal. Pero también puede realizarse entre la semana 13 y 16 del embarazo actual. Las dos indicaciones más claras son tras la realización de una traquelectomía, como les venía diciendo, y en la gestante que ha presentado varias pérdidas gestacionales a pesar de haber recurrido al resto de las opciones terapéuticas en las gestaciones anteriores, como es el despistaje de vaginosis, el uso de la progesterona y haber recibido inclusive un cerclaje vaginal justamente de los vaginales, de los convencionales. La vía de parto en el caso del cerclaje abdominal será la cesárea
y el cerclaje podrá mantenerse in situ de cara a una nueva gestación. Bueno, continuando con los tipos de cerclaje, ahora coloreamos el B, que es el indicado por ecografía, también llamado secundario o terapéutico. Es el que se realiza en gestantes con antecedentes de parto pretérmino ante la evidencia de un acortamiento cervical ecográfico. Y con esto acá les quiero aclarar respecto a lo que dije en el slide anterior. O sea, si yo le hago a toda paciente que tenga un cuello de, por ejemplo, de 15 milímetros, pero sin historia previa, ahí es totalmente empírico. Ahora, fíjense que en este caso, las pacientes tienen antecedente de parto pretérmino y encontramos una longitud cervical acortada, o sea, menor a 25 milímetros antes de la semana 26. La progesterona vaginal puede ser una alternativa igual de eficaz en estas mujeres. Al no ser un procedimiento invasivo, la progesterona será el tratamiento de primera elección en nuestro contexto clínico, reservándose la realización del cerclaje cervical cuando, a pesar de la progesterona, se objetive un acortamiento progresivo de la longitud cervical. Y en casos muy seleccionados, de gestaciones únicas sin antecedentes de parto pretérmino, en las que se objetive un acortamiento cervical progresivo a pesar del tratamiento con progesterona, podría valorarse la indicación del cerclaje, pero en este caso justamente indicado por ecografía. Continuando con los tipos de cerclaje, tenemos el indicado por exploración física, terciario o de emergencia. El cerclaje terciario de emergencia es el que se indica ante la evidencia, durante la exploración física, de una dilatación cervical asintomática que tiene que ser mayor o igual a 2 centímetros, con membranas visibles a través del orificio cervical externo antes de la semana 26 de gestación. Ante esta situación clínica, siempre se debe valorar la realización de una amniocentesis previa al cerclaje, y la indicación de la amniocentesis es para evaluar si en realidad la paciente no está teniendo una corioamnionitis y por eso comenzó con esta dilatación, y la mejor forma de obtener líquido amniótico sin justamente hacer una amniorexis, que ahí ya nos complicaría y sería una contraindicación para la realización del cerclaje, es haciendo una amniocentesis, obtener líquido, cultivarlo, hacer fresco y cultivo y descartar que no hay corioamnionitis. En estos casos el cerclaje ha demostrado ser más efectivo que la conducta expectante con reposo y tocolíticos. O sea, generalmente estas pacientes se ven beneficiadas de la asociación de reposo, progesterona, realización del cerclaje y continuar con progesterona y tocolíticos. ¿Cuáles serían contraindicaciones del cerclaje? Bueno, como les venía diciendo, una infección intraamniótica subclínica, que es la que confirmamos justamente por el análisis del líquido amniótico a través de una amniocentesis, o de sospecha de una corioamnionitis clínica, ya cuando existe una leucocitosis, aumento de la temperatura, inclusive si a veces se acompaña también de una leucorrea positiva en el cultivo, ¿no? Sangrado vaginal relevante en el contexto de patología placentaria, o sea, si yo tengo que aparte de una sospecha de incompetencia, tengo una placenta previa oclusiva total, sería una contraindicación. Ahora, no sería contraindicación el sangrado escaso que puede acompañar al proceso de dilatación cervical. Entonces, como me encuentro ya ante una dilatación, descarté la corioamnionitis, tengo historia de partos pretérminos, le puedo hacer justamente un cerclaje de emergencia. Pero a la otra paciente no, a la que tiene realmente una placenta previa y un sangrado importante, es una contraindicación para el cerclaje. Dinámica uterina, evidente, que no se puede estar justamente marcando la presencia de una corioamnionitis, o que ya arrancó una etapa de amenaza de parto inmaduro o pretérmino que no lo voy a poder contener con un cerclaje. Bueno, rotura prematura de membranas, muerte fetal o malformación fetal severa incompatible con la vida.
Técnica de cerclaje. Primero vamos a hablar de unas consideraciones generales. Anestesia loco-regional es de preferencia, o sea, la raquidia, que es la subaracnoidea, o la peridural, o general. La posición es de litotomía, como hacemos cualquier paciente por vía vaginal, y podemos beneficiarnos sobre todo de la aplicación de un Trendelenburg, más que nada en el de emergencia, porque no se olviden que ya había algo de dilatación y ya había algo de protrusión de las membranas ovulares. Por lo tanto, la posición de Trendelenburg nos puede facilitar por presión y por declive que se vaya la bolsa un poquito más para arriba y nos facilita, sobre todo, el no lesionarla en el momento del cerclaje. Antisepsia, con lo que estemos acostumbrados, puede ser desde iodopovidona a clorhexidina o un simple lavado con solución fisiológica. Evitar el sondaje vesical de descarga previo al procedimiento. Esto las guías lo están recomendando. La escuela anterior mía era que las sondábamos a todas, y el otro día les cuento, cuando estuvimos en la cirugía junto con el doctor Darío Riquelme, en un momento le digo, uy, no le pusimos sonda, y el doctor me dice, no, pero está recomendado no colocar, y así es. Las guías actuales recomiendan no colocar sonda. Colocación de valvas anterior y posterior, o en realidad iniciamos con valva anterior y posterior, pero después las vamos rotando. Y acá les hago el comentario que les había hecho anteriormente en el portal de la residencia de Facebook, cuando vi la técnica de un cerclaje que ya habían realizado anteriormente, donde se manejaron con espéculo, y yo les había hecho el comentario que les recomiendo manejarse con valvas, y ahora después lo vamos a ver, y realmente la exposición del campo que se logra es un poco, sobre todo, más dinámica, porque permite ir ampliando lo que necesito ampliar, contralateral a donde voy llevando las pinzas de tracción, y con esto todo lo que busca el ayudante es generarle un buen campo al cirujano. Identificación de ambos labios, anterior y posterior, y pinzamiento con pinzas de Fester de los labios anterior y posterior cervical. Rechazo de membrana amniótica en el caso de ser uno de emergencia, que si persisten prolapsadas a pesar del Trendelenburg, digitalmente o con una torundita de gasa embebida. Se utilizará material de sutura no absorbible, y esto es algo bastante lógico de entender, porque yo necesito que ese cerclaje término medio esté colocado unas 20 semanas, si es posible unas 25 semanas. Bueno, para que logre ese tiempo, las suturas que son absorbibles pueden perder la fuerza tensil antes de ese tiempo, y yo lo que necesito es que la sutura no pierda la fuerza tensil. Por lo tanto, se utiliza seda, que es la ideal, un poco por la textura que tiene y otro poco por el grosor que solemos manejar. La contra que tenemos en la actualidad a veces es conseguir seda pero con aguja traumática. Entonces la seda que disponemos en nuestro hospital es la que se utiliza para los capitones, que viene con la doble aguja muy grande, muy traumática, muy difícil de maniobrar. En realidad no es traumática, sino que es grande y es difícil de maniobrar dentro de la cavidad vaginal. ¿Y qué pasa? Si le cortamos la aguja y la enhebramos en una aguja circular, semicircular, que tiene que tener a su vez un ojo grande, porque para que pase una seda número 4 el ojo tiene que ser grande, ustedes imagínense que cada vez que estamos pasando el punto, estamos pasando con una aguja no atraumática, o sea, traumática, con dos hebras, porque tiene la hebra de ida y de vuelta, de número 4, o sea, estamos pasando una sutura número 8, lo cual puede lesionar bastante. Entonces, lo ideal sería seda número 4 en aguja chica traumática. Si no, en su defecto, prolene, que es la que utilizamos en nuestra cirugía. En este caso, otras veces generalmente usamos seda. Prolene puede ser el 1 o el 2. Utilizamos 1, que es lo que disponíamos, con una aguja linda, cómoda para trabajar. Y si no, el mercilene, que en general el mercilene, y sobre todo la banda de mercilene, que es una cinta de unos 4 milímetros por medio milímetro de espesor, que viene enhebrada en aguja traumática, es la que se utiliza sobre todo para la técnica de otro de los prolapsos que les voy a nombrar después, pero no los quiero marear ahora. El objetivo del cerclaje será la colocación del mismo lo más cercano al orificio cervical interno, o sea, es decir, lo más craneal posible.
siempre evitando entrar con la aguja en el canal cervical para evitar una complicación hemorrágica o la rotura de la bolsa amniótica si la bolsa ya se encontraba en contacto con el canal o conducto cervical. Bueno, técnicas de cerclaje, ahora sí vamos a los nombres propios. Existen dos técnicas principales de cerclaje y muchas variaciones de las mismas, las cuales están igualmente aceptadas al no haberse observado hasta el momento diferencias en resultados perinatales y complicaciones quirúrgicas con ninguna de ellas. Por lo tanto, la elección de una técnica u otra será a elección del servicio y del cirujano. O sea, pasado en limpio, el que se siente cómodo haciendo cerclaje de McDonald-Palmer utilizará McDonald-Palmer. En nuestro servicio es la que solemos utilizar. Pero cuando ustedes trabajen afuera, que no tienen que regirse por pautas específicas, bueno, si les resulta más fácil la otra técnica, usarán la otra técnica. Y si no, la técnica del cerclaje de Girotka, que después la describo, pero no es la que habitualmente utilizamos nosotros. Cerclaje de McDonald o McDonald-Palmer es el más utilizado, probablemente por su facilidad en la ejecución. Es de elección en el cerclaje terciario, donde la técnica se ve dificultada. Entonces, por lo tanto, como es de emergencia, el cuello ya está dilatado, posiblemente acortado, y tengo que hacer una técnica más bien sencilla y rápida, voy a tratar de utilizar la McDonald. En el cerclaje de McDonald se realiza tracción del cervix y se identifica la unión vésico-cervical sin realizar apertura de la mucosa, que sí se realiza en la técnica de Girotka. Inmediatamente, bajo la unión vésico-cervical, se ingresa la aguja, realizaremos 4 pases de aguja, siempre evitando los vasos paracervicales que están en la hora 3 y la hora 9. A nivel posterior, el hilo debe pasar distal a la inserción de los ligamentos uterosacros, procurando no disecar la mucosa y mucho menos ingresar en recto, que está ahí nomás, a milímetros. Entonces, 2 esquemas de la técnica del cerclaje de McDonald. Acá está traccionado el cuello por pinza Fester, acá está ingresando la aguja, en el sentido en que va la aguja está siendo manejada por un diestro que ingresó por acá, ahora les explico esto, termina acá. Acá vemos que si fuera un diestro va a ingresar por acá, sigue por acá, termina acá y por último termina las 2 hebras, siempre para facilitar el cierre de la jareta en la cara anterior. Este es un dibujito mío, quizás no esté muy claro, pero bueno, la idea de esto es las horas que vamos a utilizar. Fíjense, si fuera el caso de un... Esto estaba hecho para pantalla completa, pero como lo estoy grabando desde pantalla no completa, quedó con algunos datos. El diestro va a iniciar en hora 11, entonces va a ser un punto que va a ir de hora 11 a hora 10. Sale la sutura. No nos metemos en hora 9 por los vasos paracervicales. Entra en hora 8 y sale en hora 7. No nos metemos acá atrás, sobre todo en hora 6, por el riesgo que les decía del recto y de los ligamentos uterosacros. Entra en hora 5, sale en hora 4, respetamos hora 3 donde están los vasos paracervicales del lado izquierdo, entra en hora 2, sale en hora 1. Y bueno, y con las 2 hebras que quedan acá, después van a ver que anudamos en hora 12. Si el cirujano fuera zurdo, o sea, utiliza el porta con la mano izquierda, ¿y por qué se llama mano izquierda? Porque el porta lo toma con la izquierda, va a la hemipelvis. No, perdón, eso es de otra clase. El zurdo inicia en hora 1 y sale en hora 2, respeta 3. Entra en hora 4, sale en hora 5, respeta 6. Entra en hora 7, sale en hora 8, respeta 9. Entra en hora 10, sale en hora 11. Y por último, anuda en hora 12. Cerclaje de Girotka. Se realiza la tracción cervical y se identifica el pliegue cérvico-vesical. Se realiza la apertura de la mucosa cérvico-vesical y se rechaza la vejiga. En este caso, sí o sí la paciente tiene que estar con sonda vesical colocada. De igual forma, se procede a la apertura en la mucosa vaginal en el fondo vaginal posterior y se rechaza la mucosa
del tabique recto vaginal. Se procede a realizar 2 pases de aguja, cada uno abarcando una de las caras laterales. Entramos como en una U de arriba para abajo y en otra U de abajo para arriba. Se puede hacer una sutura optativa de las incisiones de las mucosas para enterrar el nudo, dejando visibles los cabos. O se puede dejar los pequeños orificios que se hicieron en la mucosa abiertos. Y en este caso se suele utilizar la cinta de mersilene, que es no reabsorbible. Entonces, acá 2 esquemitas de la técnica de Shirorkar. Fíjense que la tracción es similar, pero acá se abre la mucosa como si estuviéramos haciendo una corrección de cistocele. Se desplaza con el dedo la mucosa vesical para no lesionarla. Lo mismo se abre abajo, en lo que sería el equivalente al fondo de saco de Douglas, que sería el fondo de saco vaginal posterior. Y con esta sutura, que es como una lámina, una banda de mersilene, uno pasa de abajo para arriba acá y después de arriba para abajo acá, y cuando hizo, o sea, primero pasó por acá y vuelve y lo anuda acá arriba. Y en algunos casos se puede hacer otra U invertida, en la cual pasamos de abajo para arriba acá, venimos por acá, pasamos de arriba para abajo acá y hacemos otro nudo acá abajo. Queda anudado acá arriba y queda anudado acá abajo. Es la técnica de Shirorkar con las variables de la técnica de Shirorkar. No es la que utilizamos en nuestro servicio. Entonces, volviendo al cerclaje de McDonald, y sobre todo les dije que bueno, me estimuló a hacer esta clase la cirugía que tuvimos en el curso de esta semana. Por lo tanto, vamos a describir el video de la cirugía. Entonces, el video de esta operación es una cirugía realizada en el Hospital Narciso López de Lanús, servicio de tocoginecología. La paciente es KL, de 27 años, gestaciones 6, antecedentes de un aborto, antecedentes de 4 partos pretérminos, de los cuales fueron 3 partos vaginales y una cesárea. Un dato importante a tener en cuenta, que en el año 2019 recibió un cerclaje justamente por el antecedente de los partos pretérminos que tenía, pero así todo concluyó en otro parto pretérmino, aparentemente por una conioamnionitis asociada, y el producto de la gestación fue de 650 gramos. Bueno, en la actualidad cursa un embarazo de 15 semanas y en la ecografía realizada tiene una longitud cervical de 40 milímetros. Entonces, volviendo un poco a la indicación de este cerclaje, este es un cerclaje de indicación primaria o profiláctico. ¿Por qué? Porque está basado en los antecedentes de su historia clínica. No está indicado por ecografía porque no tiene una longitud menor a 25 milímetros y no está indicado de emergencia porque la paciente no está en este momento con una dilatación mayor a 2 centímetros o con bolsa prominente. Por todo esto es un cerclaje, como dice acá abajo, primario o profiláctico. El cirujano de esta cirugía, de este video que vamos a mostrar, fue el doctor Darío Riquelme, residente de segundo año, casi tercero. Sabemos todos muy bien que si no estuviéramos en esta contingencia pandemia y de haber aprobado, como todos esperamos, su prueba de paso de año, hoy sería un flamante residente de tercero. Pero bueno, todo se prolongó. Igual nos quedamos tranquilos porque este año no cuenta la edad. Yo, por ejemplo, no sumo año este año porque prácticamente no hubo año. El resumen de este año es enero, febrero, cuarentena, diciembre. Y espero no quedarme corto. Bueno, técnica, la descripción de la técnica, van a ver que después es tal cual lo que se hace en el video. Respeté los datos de filiación de la paciente, pero sí sabemos para nosotros que es el PQ 4980. Cirujano doctor Riquelme, ayudante el que les habla, el anestesista, está mal acá, el anestesista no fue Ramírez, fue el doctor Santos. Tipo de anestesia fue una raquidia. Ojo chicos con el copio y pego, ojo con el copio y pego. Que por el copio y pego ayer me di cuenta que el comité de bioética en La Plata copiaron y pegaron y pusieron que era de otro lugar. Así que tengamos cuidado. Pero bueno, no importa, se nos puede pasar a todos. Y a mí también se me pasó, recién me doy cuenta ahora
que el anestesista no fue Ramírez, y aparte, bueno, gracias a Dios que esto no me escuchen. Diagnóstico, embarazo de 15 semanas, incompetencia ítmico-cervical, procedimiento, cerclaje cervical, y podríamos agregar acá, por técnica de McDonald, que más adelante lo dice. Bueno, no requirió anatomía patológica, no requirió de congelación, y así como figura, fue media hora más o menos la cirugía. Por eso decimos que es un procedimiento rápido, relativamente sencillo, y es el que estaría sobre todo indicado ante una emergencia. Igual nosotros lo usamos en todos los casos. Bueno, como descripción, antisepsia locorregional, colocación de campos estériles. Después durante el video le voy a mostrar algo de los campos. Se coloca valva anterior y valva posterior, que inician como anterior y posterior, pero después las vamos cambiando de ubicación. Se visualiza el cuello macroscópicamente sano, se toma labio anterior y labio posterior del cuello uterino con pinzas de Fester. Se realiza cerclaje cervical según técnica de McDonald con hilo de prolene. Y fíjense que acá, como el cirujano es diestro, los puntos fueron de hora 11 a 10, de hora 8 a 7, de hora 5 a 4 y de hora 2 a 1. Se respetó la hora 9, se respetó la hora 6, se respetó la hora 3 y se anuda en hora 12. Cierre de la jareta en hora 12 con múltiples nudos y se corta hilo a 2 centímetros de longitud del último nudo. Se realiza lavado con solución fisiológica, control de hemostasia y antisepsia final con procedimiento bien tolerado. Bueno, antes de arrancar con el video les quería mostrar algo. La colocación de los campos es la ideal para una vía vaginal, o sea, esta es una cirugía vía vaginal. Entonces tenemos que tener bien cubierto los laterales, desde la raíz del muslo. Si la cirugía fuera una cirugía de mayor duración, lo que solemos hacer, sobre todo una cirugía de distopía, una cirugía de más de 1 hora, hora y media, llevamos los labios mayores hacia piel y campo como para que nos entreabra más y a su vez el campo quede más fijo. Y circunscribimos más la zona de cirugía porque son muchos los puntos que pasamos y todo lo demás, entonces es preferible eso. Y por otro, este campo que viene por acá abajo, en realidad este campo viene unido desde las barras ascendentes de las pierneras. El campo se pasa todo por zona aséptica, y cuando la tela del campo está volviendo y rodeando la piernera, la tela que está volviendo la agarra el cirujano con la pinza de campo. De esa forma queda firme y en la mayor parte del tiempo nos cubre gran parte del periné y la zona perianal. En las cirugías de mayor duración, para que no se descubra la zona anal o perianal, que después van a ver durante el video que se puede descubrir, se le da un punto desde el campo a la horquilla, cosa de que no se desplace. Pero bueno, en una cirugía de esta duración, en una paciente joven, porque en definitiva es una paciente joven, sana, que simplemente tiene una incompetencia ítmico-cervical y por eso se le practica esta técnica, no se hace todos los puntos que les dije que van a circunscribir un campo, pero es el campo que se hace para cualquier vía vaginal. Puede ser para un cono, puede ser para cualquier cirugía de distopía prolapso y también para un cerclaje. Bueno, acá vamos a ver que arrancamos con el punto que va de hora 11 a hora 10. Insisto, el cirujano es... esperen, está lento porque no estoy con... Paro acá. Estaba hablando, claro.